estaba apoyando a los ministros Kramerman y Beltrame, que estaban en el Parlamento respondiendo a las preguntas de la oposición sobre la minería de gran porte y el contrato con Aratirí. Estaba enfático Kramerman, lo vamos a escuchar dentro de un rato seguramente, pero le digo que nunca había visto un Kramerman tan fuerte como lo vi ayer, ¿eh? Nunca habías visto un Kramerman tan enfático. Tan fuerte, realmente, la postura, la forma de expresarse, era de un Kramerman distinto, agotado, creo, a esta altura. Sí, Pero el tema se viene discutiendo hace rato, ¿no? Hace muchísimo rato, y justamente fueron a las comisiones muchísimas veces. Ahora es un tema de un contrato que hay por delante 360 días todavía de plazo para terminar de redactarlo y aprobarlo. Por lo tanto, bueno, estas instancias parlamentarias a veces se adelantan a los tiempos de negociación entre el gobierno y las empresas, pero bueno, ahora es tiempo de otra cosa. Voy a usted. Bueno, estamos en contacto con nuestro invitado del día, invitado telefónico. Estamos con Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino. ¿Cómo estás, Atilio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bienvenido, Atilio, a este Hoy no es un día cualquiera. Que además pretendemos que él lo haga mucho mejor. Confiamos en usted. Te llamamos para que nos levantes el nivel del programa. Por favor. Atilio, la idea era un poco poder compartir, estuvimos bichando tu blog y lo que han sido tus últimos artículos al respecto en particular de lo que es la realidad en Venezuela. Nos parece importante poder compartir con la audiencia, bueno, lo que es la opinión de un especialista que aparte es referente para buena parte de la izquierda. ¿De cuál es tu impresión sobre la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela por estos días? Mira, yo estoy convencido de que primero en Venezuela se ha producido un proceso de transformaciones muy profundas que generó contradicciones en los sectores que fueron los grandes beneficiarios del viejo régimen. Digo, cuando vos acabás con el analfabetismo, introducís un régimen de salud que permite que prácticamente la salud llegue a toda la población, cuando recuperas los recursos básicos como el petróleo y el gas que estaban en manos de empresas privadas, cuando adoptás una política exterior independiente, cuando propendés a la industrialización de tu país, bueno, te encontrás con una coalición de gente para la cual el viejo régimen era una maravilla. Disfrutaban, estaban en el mejor de los mundos y vino Chávez, pegó un manotazo y acabó con todo aquello, ¿verdad? Hoy en día Venezuela es uno de los países que ha hecho los mayores avances en la disminución de la desigualdad económica, tenían casi 70% de la población bajo la línea de la pobreza, ahora deben ser unos 20, 22, o sea, no se terminó la tarea, pero hubo un avance fenomenal. Y eso genera una oposición interna muy fuerte, ¿verdad? Que se combina con la voracidad del imperialismo. Esto parece ser una expresión medio panfletaria, pero el bicho existe, el animal existe, no es que lo inventa Atilio Borón en sus alucinaciones, ¿verdad? Es un bicho que es un monstruo, como diría León Gieco, que pisa fuerte, que ha organizado golpes de Estado sistemáticamente a lo largo de más de un siglo en toda América Latina, que ha asesinado presidentes o que ha hecho que los presidentes se maten, el caso Salvador Allende, ha asesinado a Torrijos, asesinó a Roldós, asesinó a Lumumba en África, y que cuando hay un gobierno que no le gusta, mueve sus piezas, financia la oposición, organiza la oposición, diseña plan de trabajo, le da apoyo logístico. Imagínate vos que la golpista María Corina Machado, ¿no es cierto?, después de haber sido una de las motores fundamentales del golpe de Estado del 2002, es recibido luego en la Casa Blanca ella por George Bush. Entonces, y el presidente actual, este inverosímil premio Nobel de la Paz que se llama Barack Obama, lleva 10 meses, todavía no le dijeron de que Maduro había ganado las elecciones y no lo ha reconocido. Entonces, estamos en presencia de una ofensiva brutal y el nombre de todo esto es petróleo, ¿no es cierto? Yo tengo ganas de escribir una nota ahora que probablemente le llame es el petróleo estúpido, porque mucha gente piensa de que esto es por la libertad de prensa, etcétera. Ya, si hay un país donde hay una libertad de prensa, pero ilimitada, que te permite hacer cualquier cosa, hasta convocatorias sediciosas, y hacerlo sin que puedas ir preso, cosa que en Estados Unidos no lo podría hacer, ese país es Venezuela. ¿Pero por qué tanto problema? Bueno, porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Este es el problema. Esta es la maldición de la abundancia, la maldición de la riqueza. Si Venezuela fuera el mayor productor mundial de cebolla, tengan ustedes la absoluta seguridad que Estados Unidos no le dedicaría un centavo a financiar a la oposición venezolana, aunque haya un régimen como el de Arabia Saudita, por ejemplo,
que es amigo de los Estados Unidos, aliado de Estados Unidos, un régimen en donde los partidos políticos están prohibidos expresamente, y en donde la situación de la mujer es, bueno, de una degradación increíble. Pero, digamos, como hay petróleo, Estados Unidos banca todo eso porque son sus amigos. En Venezuela hay todavía más petróleo, está más cerca todavía de Estados Unidos, lo cual facilita el tema del transporte, pero el petróleo fue recuperado por el pueblo venezolano y eso es imperdonable y hay que corregirlo cuando antes, y esto es lo que te explica, estos dos factores lo que te explican, ¿no es cierto?, la ferocidad de esta campaña, que evidentemente se monta sobre una serie de problemas reales que se han ido creando, en parte por impericia del gobierno, pero en parte porque es un plan de desestabilización. Por ejemplo, y termino con esto porque me estoy extendiendo mucho, por ejemplo, el hecho de que el desabastecimiento no puede quedar librado a lo que se le ocurra a los dueños de los supermercados, a las cadenas, sino que tiene que estar programado. Es decir, hay un movimiento organizado que dice, bueno, hoy no hay papel higiénico, mañana no hay arroz, pasado no hay azúcar, pasado no hay pollo, después no hay pollo, porque esa es la manera de sentar las bases del mal humor social, que es precondición para que la gente salga a la calle y acepte cualquier cosa. Atilio, es una especie de bloqueo también. Es lo que hicieron con Chile, con Salvador Allende, que a mí por eso me pone me involucra tanto emocionalmente, porque yo viví en aquellos años y sé perfectamente bien lo que es esta campaña, cómo la hacen, la perversidad que tiene, la sistematicidad que tiene, porque no es que en Venezuela decir, mira, vas a un negocio y falta algo, no, vas a cualquier negocio y falta exactamente lo mismo en todo, esto no es casual. ¿Te das cuenta? Y lo que yo creo que es un problema es que el gobierno ha demostrado tener reflejos muy lentos. Creo que esto con Chávez hubiera sido diferente porque el comandante hubiera actuado mucho más aceleradamente. Es cierto que tenía mayor grado de poder en sus manos, más que Maduro, pobre que le ha tocado bailar con la más fea, como se dice en nuestros países, ¿verdad? Pero ha permitido, digamos, que los acaparadores sigan libres, que los corruptos sigan libres. Prácticamente no hay un solo corrupto en este momento procesado en Venezuela, y hay muchos, dentro y fuera del gobierno, porque lo que hay que decir es que cuando hay un corrupto dentro del gobierno es porque hay un corruptor fuera del gobierno, si no, no se entiende. Esa corrupción unilateral, digamos, que es como que el personaje que se soborna a sí mismo, no existe. Hay un sobornador, que es el privado, que es un interés privado, y hay un funcionario corrupto que es el que recibe el soborno. Bueno, no ha hecho nada en ese punto, y eso creo que ha irritado mucho a la población, y no ha castigado de manera ejemplar a quienes organizan esta campaña de acaparamiento y que impiden la distribución de productos, que genera mucho malestar en la población. Atilio, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las causas que ahora muestran una aparente discrepancia o estrategia diferente entre lo que es Leopoldo López, que aparte comenzó incitando a la violencia, y ahora en su discurso cuando se entrega termina llamando a la paz, y Capriles, que siempre fue un opositor férreo al gobierno, que lo ha acusado de que falta la libertad de expresión y demás, o sea, en realidad siempre con un discurso muy similar, pero que ahora estaba intentando una estrategia distinta. ¿Cuál entendés vos que es la causa de esa estrategia disímil? Yo creo que es una división en el seno de la derecha. Hay un sector que se da cuenta de que extremar las cosas y llevarlas a un punto tal que puede desembocar en una guerra civil puede ser una apuesta muy peligrosa, en donde esa derecha termina aplastada y masacrada por una reacción popular incontrolable, aún por el propio gobierno. Creo que Capriles se da cuenta de que de repente, está bien, subir la apuesta puede hacer que se zumbe al gobierno de Maduro, pero de repente puede ocurrir de que la gente salga a la calle, ¿sabes qué?, y haga un desastre en la zona este de Caracas, incendie todo, arrase con todo. Entonces yo creo que ese es un poco el temor que hizo que Capriles viera, digamos, o acompañara el llamado que hizo Maduro y no condenara, porque cuando esta gente, estos sinvergüenzas, hablan de diálogo, no te dicen de que Maduro convocó un diálogo, que fueron los alcaldes opositores, que fueron los gobernadores opositores, que fueron todos los demás, y que estuvieron conversando y que llegaron a un cierto acuerdo. Pero ahí, ¿qué pasa? Este es un movimiento, un proceso de fascistización, por eso así yo lo llamo, y en ese proceso de fascistización los sectores más dialoguistas y moderados de la derecha son reemplazados por los grupos más brutales, más violentos, que pretenden resolver el tema a punta de pistola. Y entonces Capriles de alguna manera fue superado
por este sinvergüenza de Leopoldo López, que es un fascista probado y confeso. Fue uno de los tipos que firmó el acta que se hizo en el Palacio de Miraflores cuando asumió el poder Carmona, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el Carmona cuando lo destituyen a Chávez? Carmona, el presidente de Fede Cámaras, asume como presidente y hacen una operación muy pomposa en donde se invitan a una serie de ciudadanos ilustres para que firmen el acta de refundación de la democracia en Venezuela. Y uno de los firmantes es Leopoldo López, que pertenece a una familia oligárquica tradicional, es López Mendoza, es el apellido completo, una familia oligárquica tradicional de la Cuarta República, y es un golpista absolutamente declarado, que ahora se pone como graduado de Harvard, que lo es, digamos, tiene una maestría, no un doctorado allá en la Universidad de Harvard, pero aparece como un líder democrático. Es un facho, ¿no es cierto?, hecho y derecho, que fue firmante del acta infame aquella del 11 de abril del 2002, no nos podemos olvidar de eso. Entonces, que ese tipo venga a hablar de libertad, de democracia, de justicia social, digo, es absolutamente inverosímil, increíble, pero bueno, lamentablemente, no sé cómo es en Uruguay, pero acá hay una confusión. Bueno, este es un país donde la confusión está siempre a la orden del día, ¿no? Pero a mucha gente piensa de que no, que es un líder juvenil, democrático, pega un salto muy gracioso y se sube a la estatua de mártires y ahí dice voy preso. Voy preso porque es un delincuente, porque si él hubiera hecho en Estados Unidos lo que hizo en Venezuela, ya estaría en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos, y le estarían metiendo un fiscal, un juicio y una demanda que no sale más de la cárcel. Pero acá parece ahora como si fuera un demócrata, ¿no? Atilio, estuvo Leopoldo López aquí en Uruguay haciendo parte de la campaña en las elecciones, pero le pregunto, usted hablaba del monstruo que pisa fuerte. Escuchábamos con Martín, previo a su entrevista, hablar a Evo Morales, a Rafael Correa, a nuestro ministro Eleuterio Fernández Huidobro, a Víctor Hugo Morales, y todos hablaban de distintos efectos que sufren los países con gobiernos progresistas por estos días y por estas horas, que son distintos. ¿Cómo se puede prever todo eso? ¿Cómo se puede atajar de alguna forma ese golpe? ¿Quiénes son los líderes hoy por hoy en Latinoamérica? Porque antes era Chávez quien lideraba, o por lo menos tenía esa fuerza para empujar. ¿La UNASUR es el instrumento? Y bueno, pero la UNASUR está muy debilitada porque el motor fundamental de la UNASUR era Hugo Chávez, ¿no es cierto? Y Rafael Correa, que es un hombre muy sensato, cuando muere Chávez poco después dice, bueno, se nos fue quien era el gran inspirador de todo este movimiento. Entonces ahora, digamos, no tenemos una personalidad que tenga la capacidad de ejercer un poder de atracción tan fenomenal como el que tenía Chávez. Pero de todas maneras, lo que yo sí creo es que pese a eso, bueno, la acción conjunta de los gobiernos, dinamizar la UNASUR, concientizar a los gobiernos progresistas de que ellos también están en la mira, porque en esta gran contraofensiva que lanza los Estados Unidos, Uruguay no está a salvo, tampoco está a salvo la Argentina, digamos, porque ellos lo que vienen, el objetivo fundamental que tiene Estados Unidos en esta nueva reconfiguración de la política exterior, producto de estos cambios enormes en la geopolítica mundial, es volver a América Latina a la situación que había antes del triunfo de la Revolución Cubana, o sea, un continente totalmente sometido a los designios de los Estados Unidos, y el programa concreto de eso hoy se llama Alianza del Pacífico, ¿entendés? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Bueno, yo creo que primero con un proceso de movilización permanente de los pueblos, de organización, para no dejarse arrebatar los avances que hemos ido consiguiendo, en algunos países con más fuerza, en otros con menos, ¿verdad? Creo ha habido avances importantes en Uruguay, ha habido avances importantes en la Argentina, ha habido avances mucho más significativos en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Bueno, que los pueblos salgan a defender eso, que en mayor o menor medida han satisfecho sus necesidades, pero que no puede ser tirado por la ventana. Lo que esta gente quiere hacer, López y sus amigos en Uruguay y en Argentina, es volver para atrás el reloj de la historia.
Y bueno, y sensibilizar a los gobiernos. Y si los gobiernos no se sensibilizan, se tendrán que sensibilizar cuando venga que se le viene la marea popular encima. Le dice, viejos, defiendan lo que hemos ganado. Porque a veces hay actitudes, ¿verdad?, demasiado condescendientes, complacientes, que a la larga van a terminar en una regresión, en una reversión de lo que habíamos conquistado muy significativa. Nos vamos para atrás, pero no nos quedamos en el 31 de diciembre de 1958. Esta gente quiere mandarnos de vuelta a la década del 30, ¿no? Quiere imponer lo que es el modelo americano, quiere imponer lo que es el sistema Walmart, que no hay sindicatos, no hay negociación colectiva, no hay nada de eso. Digo, entonces tenemos que estar muy conscientes de que por detrás de todos esos melífluos discursos sobre la libertad de prensa, que no está amenazada en países como Venezuela, sino todo lo contrario, está la idea de refundar un capitalismo reaccionario, regresivo, antiobrero, antipopular. No nos podemos engañar, pero ni un segundo en eso, ¿no? ¿Qué rol juega Uribe en todo esto? ¿Perdón? Porque ahora lo olvidamos a Uribe. Uribe, ¿qué rol está jugando en todo esto? ¿Contra el proceso de paz en Colombia? ¿Contra...? Mira, Uribe es un operador de los Estados Unidos, ¿verdad? Voluntario o involuntario, te digo que esto porque, vos sabés que Uribe tiene un prontuario ya desde el año 1993 que los indica como uno de los principales narcotraficantes de Colombia. Esto es un prontuario que hizo público inclusive la DEA perdón, y el FBI ya desde el año 1993, y el hombre ha seguido con sus negocios, ¿verdad? Uribe es el gran operador y es el hombre, digamos, que por ejemplo articuló toda la penetración de los paramilitares colombianos en Venezuela, que hay muchos, que ha promovido la expansión del narcotráfico dentro de Venezuela, que también ha sido, digamos, un tema muy muy serio, porque realmente la expansión del narcotráfico en las barriadas populares, fundamentalmente a cargo de narcos colombianos, ha sido realmente muy muy seria. Y Uribe es un poco el hombre que está detrás de todo eso. Y él sabe que tiene que obedecer las órdenes que le dan, porque si él no obedece va preso. O sea, si Uribe no hace lo que le dice Estados Unidos, le pasa lo que le pasó a Noriega. ¿Recuerdan? El presidente panameño, que lo fueron a buscar, se lo llevaron a la cárcel y tuvo que estar 15 o 20 años en la cárcel norteamericana. O sea, Uribe está en esa situación. Él no puede desobedecer ningún mandato que le hagan los estadounidenses. Atilio, a veces en Argentina se ven confrontaciones que en algunos puntos, por lo menos en lo discursivo y en lo que es tal vez el enfrentamiento con la cuestión mediática, puede tener similitudes con lo que a veces se ve en Venezuela, al menos en este punto. ¿Es disparatado pensar que en Argentina pueda sucederse algo similar o que se intente hacer algo similar a lo que está sucediendo en Venezuela, promovido desde los medios de comunicación? Mira, acá estamos transitando por un sendero muy delicado, ¿no? En donde a veces uno tiene la sensación de que hay un proyecto también de refundación de un capitalismo al estilo de lo que conocimos en la década de los 90 o inclusive irnos más para atrás, con sectores muy jugados en eso. Lo que pasa es que, a diferencia de Venezuela, aquí no hay un enfrentamiento real entre el Estado y las clases dominantes, entre el proyecto kirchnerista y las clases dominantes, ¿no es cierto? Ese enfrentamiento acá no existe. Acá, digamos, los sectores del gran capital siguen haciendo muy buenos negocios. Hay una retórica molesta, ¿no es cierto?, porque es una retórica muy estentoria, muy gritona, muy muy porteña en ese sentido, que a mí personalmente me molesta mucho, pero que no está acompañado por políticas como la verdadera recuperación de los recursos nacionales. Pensá el caso de YPF. YPF se lo presenta como un caso emblemático. Bueno, pero YPF lo que es una sociedad anónima, punto, con el 51% del capital estatal y nada más que eso, que cotiza en Wall Street y que toma decisiones empresariales no en función del desarrollo nacional, sino en función de una lógica eminentemente empresarial. Entonces acá, digamos, la burguesía no tiene la necesidad de avanzar en un proceso de
sedición, como en el caso de Venezuela, porque las bases fundamentales de su dominación están intactas. En cambio, en Venezuela esas bases fueron destruidas por el chavismo, y es lo que intentan reconstruir ahora por la vía del golpe blando, ¿no? O golpe de nuevo tipo. Atilio, usted dijo, y a mí me quedó por allí como muy marcado, que bueno, que estos gobiernos, en definitiva, deben contar con la participación de su pueblo, acompañando los procesos de cambio. Sí. A veces acá, por ejemplo, Martín, los vemos desmotivados, ¿no? Vemos que es muy difícil la participación, que cuando se lleva al gobierno de repente todo el mundo se queda mucho más tranquilo, ¿no? Ya está la izquierda en el poder y entonces yo no me tengo que movilizar y hasta puedo llegar a ser crítico de todo esto. Puede llegar a ser fatal, no solamente crítico, puede ser fatal. Porque mira, yo tengo una tesis muy fuerte que a veces me la han criticado mucho, pero otra gente la encuentra muy sensata. Sobre todo la encuentran muy sensatas gobernantes como, qué sé decirte, Correa, Raúl Castro, etcétera. La tesis es la siguiente: en ausencia de una fuerte presión popular, de una fuerte presión desde abajo, la dinámica de los estados tiende inevitablemente a adoptar políticas de derecha. ¿Te das cuenta? Y yo esto se lo pregunté a los personajes que te dije recién, y los dos me dieron absolutamente la razón. La burocracia es un elemento de freno, es un elemento que tiende naturalmente, por el propio rodaje burocrático, por las normas, las rutinas, las carreras, todo eso, a favorecer políticas de derecha. El mayor obstáculo al avance de las reformas económicas de Cuba, me decía el presidente Raúl Castro, no lo encuentra ni en la población, ni en la CTC, ni en los sindicatos, ni en el partido, en el propio aparato del Estado. Y eso me parece a mí que habla a las claras de que si no hay una presión muy fuerte, y si dejamos que el Estado solo se meta en la batalla contra los grandes grupos dominantes, el Estado va a ser avasallado, porque esos grupos son mucho más poderosos que el Estado, muchísimo más poderosos que el Estado, tienen vinculaciones internacionales, tienen enormes riquezas, tienen apoyo de todo tipo, y frente a eso un gobierno en Argentina, en Uruguay, mismo en Brasil, son gobiernos que no tienen capacidad para contrarrestar. El arma fundamental en toda esta historia es tener la capacidad de convocatoria del pueblo. ¿Por qué la Revolución Cubana ha sobrevivido 55 años? Bueno, porque ha conservado hasta ahora por lo menos la capacidad de, cuando hay una amenaza real, fuerte de los Estados Unidos, ese pueblo, aún aquella gente que está enojada con el gobierno, se une de inmediato para sostener la autonomía, la autodeterminación de Cuba. Si no, Cuba hubiera sido arrasada. Y yo creo que entonces que es importante que los gobiernos estimulen la organización popular, porque un gobierno de izquierda o de centro izquierda, si quiere sobrevivir, la única garantía que tiene es apoyarse en la organización, en la movilización del pueblo. Sin eso, es un juguete en manos de los grandes poderes económicos de nuestro tiempo. Atilio, una sola te la robo, Martín. Lo estoy robando, ¿vio? Le estoy sacando así. Está bien, no te preocupes. ¿Qué importancia tuvo la CELAC entonces? Que fue en Cuba, donde se reunieron 34 países, donde, por ejemplo, Cristina Fernández terminaba el discurso diciendo: hace 10 años no nos podíamos haber imaginado nunca estar sentados acá. Sí, yo creo que la CELAC ha hecho un avance notable, extraordinario, digamos, lo mismo que la derrota del ALCA en Mar del Plata. Son hitos de un proceso, pero es un proceso que continúa, porque Estados Unidos y la derecha mundial y el imperialismo no bajan nunca los brazos. Mira, vos podés tener intelectuales, ¿no es cierto?, como acá en la Argentina y como allá conozco yo también muchos en Uruguay, que procedían del campo del pensamiento socialista, etcétera. Ahora, qué sé yo, con los años, viste, algunos mentes se van reblandeciendo, etcétera, y ya dejan de pensar de que la lucha de clases es importante y todo lo demás. Pero la derecha norteamericana, o como la derecha europea, eso lo tiene clarísimo como el agua. Ellos son marxistas al pie de la letra, saben que la lucha de clases es el motor de la historia, y no descansan nunca. Entonces nosotros podemos entretenernos en juegos intelectuales y decir, no, que ahora lo importante es el discurso, el giro lingüístico, la retórica, la construcción del sujeto, y los otros, hablando en criollo, van a los bifes y saben que lo que realmente cuenta es la correlación de fuerzas que se da en la lucha permanente entre aquellos que quieren cambiar el sistema,
y aquellos que quieren defenderlo con uñas y dientes. Y ahí no se equivoca. Entonces a mí me parece que lo de la CELAC es muy significativo porque significó un avance en relación a este proceso de defender estos avances en la autodeterminación, modesta, parcial, incompleta todavía, de América Latina, y además que revelan una voluntad de no querer subordinarse por completo a los dictados norteamericanos, digo porque hay algunos países que sí que quieren subordinarse, otros que no. Uruguay no es de los que quieren subordinarse, por lo menos hasta ahora, ¿no es cierto? Pero que dicen no solamente vamos a reunir la CELAC, sino que nos vamos a ir a Cuba, nada menos, la bestia negra. Vos sabés, yo te puedo dar de buenísima fuente, el informe de que John Kerry estuvo hablando con las principales cancillerías de América Latina, diciéndoles no vayan a Cuba, no vayan a darle un espaldarazo a la dictadura cubana. Estados Unidos ve con muy malos ojos que ustedes vayan a hacer una cosa así, y sin embargo los tipos fueron todos los países, hubo asistencia perfecta. Esto habla de que, bueno, hemos avanzado, no tanto como queríamos, pero no estamos igual que hace 10 años atrás, y la referencia que hizo Cristina me parece que es válida, ¿verdad? Hace 10 años esto era impensable. Hoy en día lo hemos logrado. Entonces tenemos que consolidar eso, pero seguir avanzando, no conformarnos, porque el enemigo tiene nuevos planes y como vuelvo a decir, ellos no descansan nunca. Ahora sí. Había llegado, le decimos a Atilio, porque lo dejamos en blanco. Llegó el senador socialista Daniel Martínez al estudio, y entonces mientras hacíamos ruido lo escuchábamos a usted. Atilio, te hago la última porque tenemos que atender a nuestro próximo invitado, pero dedicarle tiempo al hombre, que es un placer. Me interesa tu opinión en particular respecto a uno de los temas que a nosotros nos está preocupando más, porque vamos a tener un plebiscito ahora junto con las elecciones nacionales, y en Argentina se ha discutido el tema, y algunos sectores de la derecha, al igual que acá, están haciendo la misma propuesta que tiene que ver con la rebaja de la edad de imputabilidad penal. Quería saber qué opinión te merece esto y qué es lo que te parece el tema. Bueno, es un tema muy complejo, ¿viste? Además, para resolverlo en 1 o 2 minutos, pero yo lo que digo siempre es que eso es atacar los efectos y no las causas. Es decir, tenemos que ver, a ver, por qué razón en Finlandia o en Noruega o en Suecia, que son países del más alto nivel de desarrollo humano, esto no se plantea como un debate. Si vos tenés niños o jóvenes, ¿verdad?, adolescentes que están delinquiendo, el tema no es un tema jurídico que lo resolvés bajando la edad. El tema hay que ver cuál es la causa de fondo por la cual estos chicos salen a robar, incluso en algún momento, dadas las circunstancias, hasta están dispuestos a matar. Y este es un problema social que requiere un enfoque mucho más de fondo. Pensar que con la reducción de la edad resolves el problema, a mí me parece una enorme ingenuidad, y te hablo como sociólogo. El problema es mucho más complejo que ese, pero bueno, de alguna manera se ha impuesto esta idea de la mano dura y de las restricciones. Digo, ¿por qué? Fíjate, ayer en Estados Unidos, en un centro de investigación de California, mataron a 4 personas. Entró una mujer de 44 años, no se sabía de dónde venía, y ahí con una 45, con un rifle de asalto, mató a 4 investigadores. No es noticia eso. Es noticia los 4 que murieron en Venezuela. ¿No te llama la atención eso? La idea de Estados Unidos, un país perfecto, ideal, estable, hay una violencia. Tienen más de 2 millones de tipos en las cárceles. Han privatizado las cárceles, tienen una legislación durísima y el crimen sigue rampante y tan fuerte como antes. Entonces, el tema social, vuelvo a repetir, basta con ver aquella película de Michael Moore cuando compara, viste, la ciudad de Detroit con la que está enfrente, cruzando Windsor, creo que se llama, del lado canadiense. ¿Por qué acá la tasa de asesinatos es gigantesca y cruzás el río y del otro lado resulta que no matan a nadie? Bueno, un tema social y cultural, y por eso digo, no creo que la rebaja vaya a hacer ningún efecto, vaya a tener ningún efecto positivo en reducir la criminalidad de los jóvenes. Atilio, nos mirábamos con Martín, ¿no? Lamentablemente tenemos que decir que no nos llama la atención. A esta altura ya no nos llama la atención. Y de hecho, vaya que hay que seguir hablando de estas cosas para que a los que todavía les llama la atención puedan reflexionar con información sobre la mesa, ¿no? Así es. Bueno, lo que ustedes hacen es una gran ayuda para llamar la atención, ¿no? De eso se trata. Atilio, fue un placer recibirlos más. Salió el sol después que usted empezó a hablar acá. Bueno, les mando un gran abrazo y bueno, espero no haberlos deprimido mucho. No,
Pero creo que, de verdad, cuando uno dice realmente las cosas como son, ahí empieza a encontrarle la punta para la solución. Lo peor que puede pasar es que neguemos o subestimemos los problemas que tenemos. Bueno, que vuelva pronto, ¿eh? A hoy no es un día cualquiera. Tan largo todo. Chao, un abrazo. Hasta luego. Saludo a todos los amigos orientales. Chao. Un abrazo.